Nuestro documental está basado en la obra En Tusteno de César Vallejo, nuestro escritor, poeta y orgullo peruano. En su larga trayectoria, la segunda novela que escribió fue En Tusteno, publicado en 1931, expresando un grito de protesta donde Vallejo relata injusticias y cuyo mensaje puede ser asimilado de manera universal y despertar la conciencia ante la desigualdad y el abuso del poder. César Abraham Vallejo Mendoza es considerado por ser uno de los más grandes escritores y poemarios a nivel nacional. Nació en el año 1892, un 16 de marzo, en nuestro queridísimo Santiago de Chuco, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, y es el menor de 11 hermanos. Completó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271 y culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en 1908 de la ciudad de Huamachuco. En 1915, Vallejo completó sus estudios universitarios obteniendo un bachillerato de la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1916 fue parte del nombrado Grupo Norte. Años más tarde publica su primer libro Los Heraldos Negros. Y en el año 1920 Vallejo regresa a su pueblo natal, donde vive una experiencia que tendrá una fuerte influencia en su vida y obra, ya que en ese año sufrió injustamente un encarcelamiento, la cual lo representa de modo directo en varios de sus escritos, como en su siguiente libro, Trilce. Años más tarde explora Europa, donde permanecerá varios años, con algunos viajes a España y a otros países. Durante ese recorrido conoce a su cónyuge Georgette Marie Philippard, quien es de origen francés y con quien más adelante se unirá en santo matrimonio. Durante su estadía en Europa, años después, concluirá el fin de sus días, falleciendo un 15 de abril de 1938. Fecha de publicación e inspiración. La novela El Tusteno es una obra social publicada por primera vez en Madrid el año 1931 y posteriormente fue reeditada y publicada por el título Tungsteno. Esta obra fue escrita de un solo trecho en 3 semanas, en febrero de 1931, motivado porque la editorial Zenit de Madrid le había aceptado la propuesta que hizo de escribir una novela proletaria. En el caso del tungsteno existe en Vallejo un evidente propósito social, la denuncia del imperialismo norteamericano, mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. Igualmente, el ahogo de toda tentativa de independencia de esta explotación inhumana. Vallejo acusa asimismo el servilismo de la clase burgués, al que también se prestan las autoridades y los personajes adinerados frente al capital norteamericano, pecado mortal y secular de los dirigentes a través de su historia, que continúa hasta el día de hoy adoradores del becerro de oro. Capítulo 1. Los acontecimientos de esta novela ocurren en el año 1910, cuando la empresa minera norteamericana Mining Society toma posesión de las minas del tungsteno que se encuentran en la ciudad de Quivilca, del departamento de Cusco, lugar donde reclutaron peones y empleados indios para las labores mineras. El capítulo concluye con una trágica y deplorable escena en la que los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y a Mr. Weiss, son los principales responsables de la violación de Graciela La Rosada, a quien han jugado a los dados. Los hermanos Marino, José y Mateo condujeron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, quienes fueron aliados del subprefecto en la pesquisa de los conscriptos para el ejército, la cual fue interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional.
El intrépido Servando Huanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. En el capítulo 3 podemos ver muchas discusiones entre los personajes Servando Huanta y Leonido Benítez. Huanca, Benítez y el ex amante de la difunta Graciela, todos ellos del pueblo de Quivilca, se reunieron y hablaron de todas las injusticias que se estaban cometiendo hacia los indios del pueblo. Hablaban que las personas obreras deberían asumir el gobierno. Servando pensaba ir hasta una revolución y así poder votar a todos los millonarios y los grandes que estaban en el gobierno, que cometían las injusticias hacia los pueblos. Luego de muchas discusiones, palabras desgarradoras y reflexiones, Huanca logra que Benítez se diera cuenta sobre todos los daños que estaban causando a los indios, que también eran maltratados, golpeados por parte de los yanquis y también de José y Merino, que estos le servían fielmente a Mr. Tighe. Ya luego de todo esto, Benítez logra proporcionar un documento en el cual se le demostraba a Mr. Tighe que no era un yanqui sino un alemán, que con las evidencias que ellos contaban podrían acabar con la empresa. Benítez y Huanca se reunieron y empezaron a hacer una rebelión de los indios contra las personas que le estaban causando mucho daño. Podemos decir que Benítez tuvo un gran cambio de actitud gracias al amor que él sentía por la difunta Graciela, quien lo amaba en silencio y lo recordaba mucho. La novela concluye con la reflexión de los Oras y Yanaconas en relación a su aislamiento y falta de protección, a su carácter de paria social y económico, al atropello de sus derechos humanos e institucionales. Situación actual respecto a la discriminación y a la explotación laboral, lo que da a entender que los abusos solo se le da a la gente más humilde. Se basa mayormente en la explotación que sufren las personas a través de las grandes empresas, pero además se da la desigualdad y la exclusión. No hacen respetar sus derechos y los tratan como si fueran cualquier cosa, solo porque no son superiores a ellos. Y también, como vemos hoy en día en nuestro país, los abusos se siguen dando y no hacen respetar sus derechos como trabajadores. Los grandes empresarios nos miran como poca cosa y quieren que cumplamos con todo lo que nos dicen. Además, hacen trabajar más de 8 horas pagando una miseria que ni siquiera alcanza para vivir. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como se sabe, hay grandes empresas agroindustriales y otras empresas que explotan a sus trabajadores. Les hacen trabajar muchas horas diciéndoles que les pagarán el doble, y a veces no es así, pero además no tienen bien organizado o administrado su establecimiento. El viento sopla afuera anunciando tempestad.